Me llamo Pachamama Quispe, tengo 78 años y he vivido aquí en Cusco, Perú, toda mi vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería descubrir que todo lo que creías sobre tu familia era mentira? ¿Que el hombre que amabas guardaba un secreto tan terrible que cambiaría tu vida para siempre? Hoy les contaré una historia que he guardado en mi corazón por más de 50 años. Una historia sobre el abandono, sobre una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, sobre 8 hijos que dependían solo de mí, y sobre un secreto que descubrí el año pasado y que cambió todo lo que pensaba sobre mi vida. Si alguna vez has pasado por momentos difíciles, si alguna vez te has sentido solo en el mundo, o si simplemente crees en el poder de una madre para hacer lo imposible por sus hijos, esta historia es para ti. Acompáñame hasta el final, porque te prometo que valdrá la pena. Era 1965 cuando conocí a Amaru Kondori. Él tenía 23 años, yo solo 17. En aquel entonces, Cusco aún conservaba gran parte de su magia ancestral, las calles empedradas resonaban con los pasos de los turistas que venían a ver Machu Picchu, pero nosotros, los lugareños, vivíamos una vida sencilla, conectados con la tierra y las tradiciones que nos transmitieron nuestros abuelos. Nuestra casa se encontraba en una calle empinada del barrio de San Blas, donde las casas de adobe se aferraban unas a otras como hermanas protectoras. Papá Crisanto trabajaba de albañil, construyendo estas casas tradicionales con sus propias manos callosas, y mamá Chuya tejía los aguayos más hermosos de la región. Nuestras mañanas comenzaban con el sonido de las campanas de la iglesia que se mezclaba con el canto de los gallos y el lejano estruendo de los viejos autobuses subiendo las colinas. Desde pequeña ayudé a mi madre con el tejido. Mis manos aprendieron desde muy temprana edad a trabajar el hilo de alpaca, creando patrones que contaban historias ancestrales. El telar estaba en el patio, y mientras trabajábamos, mi madre me enseñaba sobre cada color, cada símbolo. El rojo es la fuerza de la Pachamama, decía. El azul es el cielo que nos protege. El amarillo es el sol que nos calienta. Escuché estas lecciones, absorbiendo no solo las técnicas, sino también el profundo amor por nuestra cultura. Las tardes las pasábamos ayudando con las comidas. Mamá me enseñó a preparar el mejor caldo de gallina de todo el barrio, con ese condimento especial que nunca reveló del todo, una mezcla de hierbas que cosechaba en las laderas cercanas al pueblo. El olor de esa comida cocinándose lentamente en la estufa de leña todavía me hace salivar al recordarlo. Amaru era diferente a todos los chicos que conocía. Trabajaba como guía turístico y hablaba un español perfecto, además del quechua que aprendimos en casa. Tenía unos ojos negros y profundos como la noche andina y una sonrisa que me hacía olvidar hasta mi propio nombre. Cuando me miraba, me sentía como la única mujer del mundo. Pero lo que más me llamó la atención de él era su forma de hablar de los lugares sagrados de nuestra región. Para él no era solo un trabajo, era una pasión genuina. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos. Era el festival del Inti Raymi en junio, cuando el aire era seco y gélido, típico del invierno andino. Llevaba mi pollera más bonita, la borgoña con bordados dorados que mi madre, Chuya, me había hecho. La tela era gruesa y abrigada, perfecta para esas frías noches de junio. El aroma a anticuchos y chicha morada llenaba la plaza de armas, mezclado con el dulce aroma de la coca que los ancianos masticaban en sus círculos de conversación. La plaza se transformó ese día. Banderas coloridas ondeaban al viento frío, grupos de bailarines ensayaban sus coreografías con trajes tradicionales que brillaban bajo el débil sol invernal. Los vendedores ofrecían helado de lúcuma y picarones calientes que humeaban en el aire gélido. Era como si toda la ciudad se hubiera vestido de gala para honrar al dios del sol, incluso en pleno invierno. Amaru se me acercó mientras ayudaba a mi tía Sumana a vender sus coloridas telas a los turistas. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, y su aroma masculino se mezclaba con el ligero perfume de eucalipto que llevaba en el pelo. Señorita, dijo con esa voz profunda que me estremeció, ¿podría explicarme el significado de estos símbolos en las telas? Tengo un grupo de estadounidenses muy curiosos. No era tonto. Sabía que conocía muy bien esos símbolos, después de todo, había sido guía durante años. Pero fingí creerle y le expliqué cada dibujo, el cóndor representando la conexión con el mundo espiritual, la chacana simbolizando la cruz andina, los diamantes que hablan de la dualidad de la vida. Me escuchó con genuina atención, haciendo preguntas reflexivas, y noté que no me quitaba los ojos de encima. Cuando terminé, sonrió y dijo, hablas con tanta pasión sobre nuestra cultura que me has hecho ver la belleza en las cosas que veo a diario. ¿Cómo te llamas?
Pachamama, respondí sintiendo mi rostro calentarse a pesar del frío de la tarde. Como la Madre Tierra, dijo en voz baja. El nombre perfecto para alguien con ojos tan llenos de vida. Desde ese día, Amaru empezó a aparecer en el puesto de la tía Sumana casi a diario. Siempre con alguna excusa, necesitaba comprarle un regalo a un turista, quería aprender sobre alguna tradición o simplemente pasaba por allí después del trabajo. ¿Conoces esa sensación de mariposas en el estómago cuando tienes a alguien especial cerca? Si alguna vez experimentaste un gran amor en tu juventud, dale me gusta a este video, quiero saber cuántos de ustedes entienden lo que sentí en esos primeros días. Y suscríbete al canal para ayudarme a alcanzar mi meta de suscriptores. Nuestra relación duró 2 años. 2 años caminando por las ruinas de Sacsayhuamán al atardecer, cuando las piedras gigantes se tornaban doradas y todo el valle se extendía bajo nosotros como una alfombra verde y marrón. Me contaba historias de los turistas tan divertidos que guiaba, y yo compartí con él mis sueños de tener una familia numerosa, una casa llena de risas y voces. Nuestros paseos se convirtieron en un ritual sagrado. Todos los viernes, después de que él terminaba de trabajar y yo ayudaba a mamá con las tareas, nos encontrábamos en la entrada de las ruinas. Amaru siempre llevaba un pequeño poncho para que lo extendiéramos en el suelo, y yo llevaba cheasca, esas galletitas dulces que horneaba especialmente para él. Nos sentábamos allí, viendo cómo el atardecer teñía las montañas de rosa y naranja, mientras la fresca brisa de la tarde traía el aroma de las flores silvestres. Tenía una habilidad única para hacerme ver mi tierra con nuevos ojos. ¿Ves esas piedras?, decía, señalando los bloques gigantes de Sacsayhuamán. Nuestros antepasados las ensamblaron con tanta perfección que ni siquiera una hoja de coca cabe entre ellas. Eso es amor al trabajo, Pachamama. Es dedicación que perdura a lo largo de los siglos. Y yo, que había crecido viendo esas ruinas a diario, empecé a comprender que vivía en medio de milagros. Durante nuestro noviazgo, Amaru me introdujo a un mundo que jamás imaginé. Me llevó a conocer turistas de países lejanos, y me fascinó escuchar diferentes idiomas, ver personas con colores de piel y formas de vestir completamente diferentes a las nuestras. Una vez, una pareja alemana quedó tan fascinada con mi aguayo que se ofreció a comprarlo. Amaru tradujo la conversación, y cuando supieron que lo había tejido yo misma, quedaron aún más impresionados. «Tienes talento, Kauyay», dijo ese día, mientras regresábamos a casa con más dinero del que gané en una semana vendiendo en el mercado. Tus artesanías son verdadero arte. Algún día serás conocido más allá de Cusco. Esas palabras me llenaron de orgullo y me hicieron soñar con un futuro brillante con él. Amaru tenía la capacidad de hacerme sentir especial. Me traía flores amarillas de retama que recogía en los campos cerca de la ciudad, siempre un número impar, porque decía que los números pares traían mala suerte en el amor. Escribió poemas cortos en quechua que me recitaba mientras caminábamos, versos que hablaban de mis ojos como estrellas reflejadas en las aguas del río Guatanay, de mi sonrisa más cálida que el sol que salía tras las montañas. También había domingos especiales, cuando me llevaba a visitar comunidades en las afueras de Cusco. Viajábamos en autobuses viejos y ruidosos a pueblos donde las tradiciones se conservaban aún mejor que en la ciudad. Allí vi mujeres que aún vestían solo ropa tradicional, que hablaban solo quechua y que vivían exactamente como nuestras bisabuelas. Amaru me explicó que era importante comprender estas raíces para poder hablar con confianza a los turistas sobre nuestra cultura. En una de estas visitas, conocimos a doña Asunta, una mujer de casi 100 años que vivía en una pequeña casa de piedra y barro en una comunidad llamada Maras. Nos recibió con una Coca-Cola caliente y nos contó historias de tiempos antiguos, cuando existían los coches y la electricidad, cuando la gente se guiaba solo por las estrellas y los ciclos de la luna. Jóvenes, dijo, mirándonos a los ojos, ustedes dos tienen el aire de personas que construirán algo hermoso juntos. Pero tengan cuidado con la verdad entre ustedes. Las mentiras son como la maleza, crecen rápido y matan todo a su alrededor. En ese momento, pensé que solo me ofrecía consejos generales de una anciana sabia. ¿Cómo pude imaginar que sus palabras eran una profecía de lo que vendría? A mis padres, Taita Crisanto y mamá Chuya, les caía bien. Papá decía que Amaru era un joven trabajador y respetuoso que entendía el valor de la tradición. Mamá estaba encantada con su amabilidad y la amabilidad con la que trataba a toda la familia. Nos casamos en marzo de 1967, en una sencilla ceremonia en una iglesia del barrio de San Blas. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre, un encaje blanco amarillento por el tiempo,
y él lucía elegante con un traje prestado por su hermano. Después de la ceremonia católica, también realizamos el ritual andino de la Inos, donde intercambiamos hojas de coca y prometimos cuidarnos como la tierra cuida a sus plantas. Nuestra primera casa era pequeña pero acogedora. Estaba en un camino de tierra cerca del mercado de San Pedro. Tenía 2 habitaciones, una sala que servía de cocina y dormitorio, y un pequeño patio trasero donde cultivaba hierbas medicinales y especias. Las paredes eran de adobe, y en invierno teníamos que cubrirnos con varias mantas de alpaca para abrigarnos. Amaru siguió trabajando de guía, y yo empecé a hacer pan y galletas para vender en el mercado. Me levantaba a las 4 de la mañana para encender la leña, el olor a humo mezclado con la masa dulce aún me atormenta. Tenía las manos callosas de tanto amasar, pero era feliz. Éramos felices. Jaguar, nuestro primer hijo, nació en diciembre de 1967. Un niño gordito y rosado que lloraba tan fuerte como un cóndor. Amaru se conmovió tanto que lloró conmigo cuando la partera, doña Esperanza, me lo puso en brazos. Será tan fuerte como los sapos de las montañas, dijo mi esposo, tocando su carita con sus dedos callosos. 14 meses después, nació Quilla, nuestra primera hija. Una niña tranquila, de ojos enormes y curiosos, parecía observar el mundo con sabiduría ancestral. Después llegaron Inti en 1970, Sumac en 1971 y las gemelas Chuya y Guaira en 1973. En aquellos primeros años, a pesar de las dificultades, nuestro hogar era un lugar de alegría. Los niños jugaban en el patio mientras yo cocinaba, y Amaru siempre llegaba del trabajo con historias que contar y dulces para compartir. Por la noche, después de que los niños se durmieran, nos sentábamos en el umbral de la puerta y él tocaba la quena mientras yo tarareaba antiguas canciones quechuas. Pero notaba que algo estaba cambiando en Amaru. Estaba más tiempo fuera de casa, diciendo que su trabajo le obligaba a desplazamientos más largos. A veces llegaba a casa oliendo diferente y no podía mirarme a los ojos cuando le preguntaba cómo le había ido el día. Lo atribuía a problemas económicos, éramos 6 en una casa diminuta, y los niños crecían rápido y siempre necesitaban ropa y zapatos nuevos. En 1974 nació Amaru, a quien le pusieron el nombre de su padre. Y en 1976, nuestra hija menor, Quilla, completó la familia de 8 hijos. 8 bocas que alimentar, 8 cuerpos que vestir, 8 futuros que construir. La casa se había quedado pequeña. Dormíamos todos en una sola habitación, Amaru y yo en una cama doble, los bebés en cunas improvisadas hechas con jaulas y los mayores en colchones en el suelo. El olor era una mezcla de leche materna, ropa de invierno mal secada y la sopa de quinoa que hacía casi a diario porque rendía mucho y me llenaba. Amaru empezó a irse cada vez más tarde. Decía que había conseguido trabajo extra, que estaba ahorrando para comprar una casa más grande. Quería creerle, pero mi corazón de mujer sabía que algo andaba mal. Una noche de julio de 1976, llegó a casa con un aspecto diferente. Nervioso, agitado, con los ojos rojos como si hubiera bebido, pero no le olía a alcohol. Se sentó en la cama, se tapó la cabeza con las manos y se quedó allí, en silencio, mientras terminaba de amamantar a la pequeña Quilla. Amaru, ¿qué pasó? Pregunté en voz baja para no despertar a los demás. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era miedo mezclado con culpa, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Pachamama, yo necesito viajar. Un trabajo largo, quizá de unos meses. ¿Unos meses? ¿Pero los chicos necesitan a su padre? Es la única manera de ganar suficiente dinero para que nuestra familia crezca bien, dijo, evitando mi mirada. Eres fuerte, Cauyay. Puedes cuidarlos un tiempo. Esa noche, me abrazó con una intensidad desesperada, como si fuera la última vez. Y lo fue. A la mañana siguiente, desperté con Quilla llorando de hambre. Busqué a Amaru, pero la cama estaba fría y vacía. Me levanté, pensando que se había ido temprano a trabajar, como siempre. No fue hasta que Jaguar, que ya tenía 9 años, me llamó y me dijo que la maleta de papá ya no estaba en el armario que lo entendí. Corrí a revisar, su ropa, sus documentos, sus pertenencias, todo había desaparecido. En la mesa de la cocina encontré un sobre con mi nombre. Dentro había unos soles, poco dinero, y una nota escrita con esa letra que también conocía. Cauyay, perdóname. No puedo quedarme más tiempo.
Cuida bien de nuestros hijos. Algún día lo entenderás. Me temblaban las manos al sostener el papel. Lo leí y releí varias veces, como si las palabras fueran a cambiar de significado. Los pequeños empezaron a preguntar dónde estaba papá, y yo no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarles a 8 niños que su padre simplemente había desaparecido? ¿Alguien aquí ha experimentado el dolor del abandono? ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, sin saber cómo seguir adelante? Deja un comentario contándonos cómo lo superaste. Tu experiencia podría ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo ahora mismo. Y si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte al canal. Los primeros días fueron los peores de mi vida. Lloraba a escondidas de los niños, pero ellos notaban que algo andaba mal. Jaguar, el mayor, intentó consolar a los más pequeños diciéndoles que papá volvería pronto. Pero yo sabía, en el fondo, que no volvería. La realidad de estar sola con 8 hijos me golpeó como una luz. No era solo el tema económico, aunque era desesperante. Era el peso emocional de tomar todas las decisiones sola, de ser padre y madre, de no tener con quien compartir mis miedos, preocupaciones y las pequeñas alegrías del día a día. Durante los primeros días, ni siquiera podía comer bien. Se me revolvía el estómago de la ansiedad, y todo lo que me llevaba a la boca sabía a ceniza. Pero los pequeños necesitaban comida, necesitaban que yo fuera fuerte, así que tragaba la comida como si fuera una medicina amarga, forzando cada bocado. Las noches eran lo peor. Después de que todos se dormían, me quedaba despierta mirando el techo de nuestra casita, sintiendo el peso del silencio. Era en esos momentos cuando más me atenazaba la soledad, cuando más extrañaba el calor de otro adulto a mi lado, alguien con quien hablar de los problemas del día, con quien compartir mis preocupaciones sobre el futuro de los chicos. Recuerdo una noche en particular, quizá una semana después de que se fuera, cuando la pequeña Quilla se despertó llorando con fiebre. Mientras mojaba paños con agua fría para bajarle la fiebre, me invadió la desesperación. Yo también empecé a llorar, allí en la oscuridad, abrazando a mi hija enferma, pensando, ¿y si empeora? ¿Y si no sé qué hacer? ¿Y si no soy suficiente para cuidarlos a todos? Fue en ese momento de absoluta desesperación que sentí una fuerza extraña que me invadía. Era como si una voz ancestral, quizá de mi propia madre o de las madres que la precedieron, me susurrara al oído: eres más fuerte de lo que imaginas. Eres hija de la Pachamama, llevas la fuerza de las montañas en la sangre. El dinero que dejó me duró 2 semanas. Después, tuve que armarme de valor, algo que desconocía. Vendí todo lo que pude, algunas joyas que había comprado en la boda, esos aretes de plata con piedras azules que eran de mi abuela, el collar que Amaru me regaló por nuestro primer aniversario, muebles superfluos, e incluso unos ponchos de alpaca que eran reliquias familiares. Cada cosa que vendía era como arrancar un trocito de mi historia, de nuestra historia familiar. Pero no tenía otra opción. Prefería ver nuestras pertenencias en manos de desconocidos que ver a mis hijos pasar hambre. Empecé a trabajar de madrugada, horneando pan para vender en el mercado. Cargué a la pequeña Quilla en brazos y dejé a Quilla, que ya tenía 7 años, a cargo de los demás hasta mi regreso. Una niña cuidando niños, ahora sé lo peligroso que era, pero en ese momento no tenía otra opción. Los años siguientes fueron una sucesión de días que se entremezclaban. Me despertaba a las 3 de la mañana, encendía el fuego y amasaba el pan. El frío cusqueño era muy fuerte por aquel entonces, y trabajaba con las manos casi congeladas, pero no podía parar. La rutina se convirtió en mi salvación y mi prisión a la vez. Todos los días, sin excepción, el despertador imaginario de mi cuerpo me despertaba a la misma hora. Me levantaba en completa oscuridad, buscando cerillas para encender la vela que me guiaba a la cocina. El suelo de tierra siempre estaba helado bajo mis pies descalzos, y tenía que contener la respiración mientras el frío me penetraba los pulmones. Encender una fogata se convirtió en un arte que dominé por necesidad. Primero, ramitas secas, luego trozos más grandes de madera, soplando lentamente para que las llamas crecieran sin apagarse. El olor a humo se mezclaba con la humedad de la mañana, creando un aroma que aún me recuerda a aquellos años de lucha. Mientras el horno se calentaba, preparé la masa. Harina, azúcar, huevos cuando podía permitírmelo, levadura y un poco de sal. Mis manos aprendieron a calcular cantidades en la oscuridad, solo con el tacto y el olfato. La masa debía tener una consistencia específica, ni muy dura ni muy blanda,
y sabía cuando estaba en su punto por el sonido que hacía al amasar. Amasar la masa se convirtió en una meditación forzada. Empujar, doblar, un ritmo que calmaba mi mente ansiosa. Fue en esos momentos que hablé con Dios, con los apus de las montañas, con mi propia madre, que ya había fallecido. Dame fuerzas para otro día, oré en silencio. Ayúdame a alimentar a mis hijos. A las 5 de la mañana, llenaba las bandejas de pan caliente y salía al mercado con quilla a la espalda y un aguayo colorido. Su peso se sumaba al de las bandejas, y ya sentía el dolor de espalda incluso antes de llegar a mi destino. El olor a masa recién horneada, mezclado con el aire fresco de la mañana, se convirtió en el perfume de mi lucha diaria. El camino al mercado era de 40 minutos, subiendo y bajando por las calles empedradas y desiguales de Cusco. En invierno, resbalaba constantemente con el hielo que se formaba en las piedras, siempre con miedo de caer y perder la cosecha del día. En verano, la lluvia de la mañana empapaba el pan si no cubría bien las bandejas. Durante estos trayectos matutinos, Quilla se dormía, arrullada por el movimiento de la caminata, y yo aprovechaba ese momento de relativa paz para reflexionar sobre la vida, hacer planes, soñar con un futuro mejor. Veía a los demás madrugar para ir a trabajar, el panadero de la esquina encendiendo su horno, la señora que vendía café caliente en la plaza, el hombre que barría las calles antes de la hora punta. En el mercado, los demás vendedores me miraban con una mezcla de lástima y admiración. Doña Carmen, que vendía fruta en el puesto de al lado, a veces me ayudaba a sostener a Quilla cuando lloraba demasiado. Eres valiente, Cholita, me decía. Tus hijos estarán orgullosos de su madre. Doña Carmen se convirtió en más que una vecina de trabajo, se convirtió en una confidente, una hermana mayor que me daba consejos prácticos sobre cómo tratar con los acreedores, dónde comprar ingredientes más baratos y cómo negociar con los clientes. También estaba doña Mercedes, que vendía verduras al otro lado del pasillo. Ella también había perdido a su marido joven, pero por enfermedad, no por abandono. El dolor de una viuda y el de una mujer abandonada son diferentes, me dijo una vez. Pero ambos enseñan a una mujer a descubrir fortalezas que desconocía tener. Mercedes me enseñó técnicas de venta, a atraer clientes, a fijar el precio de los productos, a ahorrar un poco de dinero cada día para emergencias. Pero la verdad es que no me sentía valiente. Me sentía asustada, perdida, abrumada. Había noches en las que, después de acostar a todos, me sentaba en el patio a llorar, mirando las estrellas, preguntándoles a los apus de la montaña por qué Amaru me había abandonado. ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hijos tuvieron que crecer sin padre? ¿Qué había hecho mal para merecer esto? El cielo nocturno de Cusco siempre era especial, despejado, lleno de estrellas brillantes que parecían tan cerca que quería tocarlas. En esos momentos de profunda soledad, buscaba respuestas en esas estrellas, intentando encontrar señales de que todo estaría bien, de que era capaz de criar sola a mis 8 hijos. Los niños crecieron rápido y cada etapa trajo nuevos desafíos. Jaguar empezó a trabajar a los 11 años, lustrando zapatos en la plaza para ayudar a llegar a fin de mes. Quilla se convirtió en mi pequeña asistente, cuidando a los niños más pequeños con una responsabilidad que yo no debería tener a su edad. Inti tenía dificultades en la escuela porque no podía concentrarse, siempre tenía hambre. Sumac desarrolló una tos persistente que me preocupaba, pero no podíamos permitirnos un médico privado, y el centro de salud público siempre estaba abarrotado. Las gemelas, Chuya y Guaira, peleaban constantemente, y yo no tenía la paciencia ni la energía para cuidarlas como necesitaban. En 1979, cuando Quilla tenía 3 años, ocurrió algo que casi me destrozó por completo. Enfermó gravemente, con fiebre alta y vómitos. La llevé al centro de salud, pero me dijeron que solo era un virus y le recomendaron que tomara su té casero. Durante 3 noches, permanecí despierta abrazando a mi hija, que deliraba por la fiebre. Era tan pequeña, tan frágil en mis brazos, que temí perderla. Fue en esos momentos de desesperación cuando sentí la mayor ira hacia Amaru. ¿Dónde estaba él mientras su hija moría? ¿Por qué tuve que pasar por todo esto sola? Al 4.º día, por algún milagro o por mi propia terquedad, nunca lo sabré, Quilla mejoró. Le bajó la fiebre y volvió a sonreír, pidiendo comida. Cuando dijo, mamá, por primera vez después de enfermarse, lloré tanto que los demás niños se preocuparon. Con el paso de los años, nuestra rutina empezó a consolidarse. Jaguar y Quilla asumieron responsabilidades de adultos desde pequeños.
Él trabajaba después de la escuela, ella cuidaba a los niños más pequeños. Los demás aprendieron a ayudarse mutuamente lo mejor que podían. Ver a mis hijos crecer sin una figura paterna me rompió el corazón, pero también me llenó de orgullo por su madurez. Jaguar, aunque solo tenía 12 o 13 años, empezó a comportarse como el hombre de la casa. Llegaba de la escuela, se cambiaba rápidamente el uniforme y se iba a trabajar lustrando zapatos en la plaza de armas. Regresaba a casa al final de la tarde con las manos manchadas de grasa, pero con algunos soles en el bolsillo y una sonrisa de orgullo en el rostro. «Mamá, hoy gané 3 soles extra», dijo, entregándome todo el dinero. Un turista alemán estaba tan contento que me dio una buena propina. Tomé esas monedas con pesar, sabiendo que mi hijo estaba perdiendo su infancia para ayudar a nuestra familia a sobrevivir. Quilla se convirtió en mi mano derecha. Con tan solo 8 años, ya sabía preparar una sopa sencilla, cambiarles los pañales a los pequeños y contarles cuentos para entretenerlos cuando yo no estaba en casa. A menudo, al volver del mercado, la encontraba sentada en el suelo con todos sus hermanos a su alrededor, contando cuentos tradicionales que había aprendido de la abuela Chuya antes de que falleciera. Había una vez una princesa inca que vivía en lo alto de las montañas, empezó con esa dulce voz, imitando los gestos que había visto hacer a mi madre. Los pequeños estaban fascinados, olvidando por un instante que tenían hambre o frío. En esos momentos, vi que, a pesar de todo, aún había magia y amor en nuestro hogar. Inti descubrió que tenía talento para estudiar y obtuvo una beca para una escuela mejor. Pero esto también trajo nuevos desafíos. Los otros chicos de la escuela provenían de familias más adineradas, usaban uniformes nuevos y zapatos lustrados. A veces, Inti llegaba a casa triste, sintiéndose inferior a sus compañeros. «Mamá, ¿por qué se fue nuestro papá?», me preguntó una tarde con lágrimas en los ojos. «Los otros niños tienen papás que llevar a la escuela, con quienes jugar al fútbol los fines de semana. Me avergüenza decir que el mío nos abandonó». En ese momento, sentí una ira tan intensa hacia Amaru que me asusté. ¿Cómo pudo hacerles esto a niños inocentes? ¿Cómo pudo privar a mis hijos no solo de su presencia, sino también de la dignidad de tener una familia completa? Pero respiré hondo y le dije a Inti: «Hijo, su abandono dice quién es él, no quiénes somos nosotros. Eres inteligente, amable y trabajador. Eso es lo que importa». Sumac, a pesar de su frágil salud, era una niña alegre que cantaba canciones andinas con una voz hermosa, igual que la de su padre, quien la abandonó. A veces la oía cantar mientras jugaba con las muñecas de trapo que hacía con retazos de tela, y su sonido me transportaba a aquellos tiempos felices en que Amaru tarareaba en casa. Era desgarrador y hermoso a la vez. Las gemelas, Chuya y Guaira, crecieron traviesas pero sociables, siempre unidas en sus travesuras. Inventaban juegos con piedritas, hacían figuras de barro y construían castillos imaginarios en nuestro pequeño patio. Su vínculo era tan fuerte que a veces hablaban en un idioma que solo ellas entendían. Un día los encontré intentando arreglar nuestra mesa rota con ramitas y arcilla. Estaban completamente absortos en su trabajo, susurrando entre ellos, completamente serios. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, Guaira respondió: «Mami, vamos a arreglar todo lo que está roto en nuestra casa para que no estés triste». Lloré ahí mismo frente a ellos, de pura emoción. El pequeño Amaru, llamado así por su padre, era el que más se parecía a él físicamente, pero tenía mi temperamento, testarudo y decidido. Desde pequeño, demostró habilidad con las manos, creando juguetes con cualquier material que encontraba. Usaba trozos de madera que sobraban de las construcciones del barrio y tallaba pequeños animales, llamas, cóndores, vicuñas. «Mamá, cuando sea grande, haré cosas bonitas y se las venderé a los turistas, como hacía papá», dijo un día. La inocencia en su voz me conmovió profundamente. Aún sin comprender del todo lo sucedido, quería seguir los pasos del padre que lo había abandonado. Quilla, nuestra hija menor, creció siendo mimada por todos sus hermanos, pero nunca se volvió una niña consentida, quizás porque desde pequeña supo que nuestras vidas requerían la fuerza de todos. Era la alegría de la casa, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar. Tenía una forma especial de consolar a los tristes, subiéndose a su regazo y acariciando sus caritas con sus pequeñas manos. Fue durante este periodo de crecimiento y adaptación que pude expandir mi negocio. Además de pan, comencé a elaborar empanadas de queso y carne, tamales para fiestas tradicionales e incluso dulces tradicionales como picarones y merengue limeño cuando contaba con ingredientes especiales.
En 1985, gané suficiente dinero para alquilar una casa más grande. 3 habitaciones, 2 dormitorios y una cocina independiente. Para nosotros, era como un palacio. Los niños estaban encantados con el nuevo espacio, y por fin tenía un lugar propio para hornear sin despertar a nadie. Fue por esa época que empecé a vender no solo pan, sino también empanadas y tamales. Me despertaba aún más temprano, pero también ganaba más. Algunos turistas empezaron a buscar mi puesto en el mercado porque oyeron que hacía la mejor empanada del Cusco. ¿Crees en el poder de la determinación de una madre? Cuéntanos en los comentarios cuál fue el mayor reto que tú o tu madre han superado. Y si te gustó esta historia de fuerza y resiliencia, dale a me gusta para motivarme a contar más historias como esta. Los niños crecieron, cada uno siguiendo su propio camino. Jaguar se convirtió en un chico responsable y consiguió trabajo en una agencia de viajes. Irónicamente, siguió los pasos de su padre, quien lo abandonó. Quilla se casó a los 19 años con un buen hombre que la trataba con cariño y respetaba a nuestra familia. Inti logró terminar sus estudios y aprobó el examen de admisión de ingeniería en la universidad. Lloré de orgullo el día que me mostró los resultados. Mamá, todo esto es gracias a ti, me dijo, abrazándome. Pero sabía que era gracias a la fuerza de todos nosotros, juntos. Sumac se convirtió en maestra de primaria y dedicó su vida a la enseñanza de niños desfavorecidos. Los gemelos abrieron un pequeño negocio de transporte turístico. El pequeño Amaru se convirtió en artesano, creando hermosas piezas de madera y plata. Y Quilla, nuestra hija menor, siguió mis pasos y se convirtió en una excelente cocinera. Durante todos estos años, no dejé de preguntarme por qué Amaru nos había abandonado. Especulé, quizá se había involucrado con otra mujer, quizá le temía a la responsabilidad, quizá tenía alguna deuda que lo obligó a huir. Pero nunca imaginé la verdad. Fue el año pasado, en 2024, cuando lo descubrí todo. Estaba en el mercado de San Pedro, como siempre, cuando una mujer se acercó a mi puesto. Era mayor que yo, con el pelo completamente blanco, pero aún conservaba un porte elegante. ¿Eres Pachamama Quispe?, preguntó con voz temblorosa. Soy yo, respondí sin entender por qué parecía tan nerviosa. Soy Rosa Huamán. Yo era la esposa de Amaru Condori. Sentí que el suelo se había desvanecido bajo mis pies. ¿Eras esposa?, repetí, incapaz de procesar bien las palabras. Rosa me contó una historia que destrozó todo lo que creía sobre mi vida. Amaru había estado casado con ella desde 1962, 5 años antes de que nos casáramos. Vivían en Ollantaytambo, un pueblo cercano, y tenían 3 hijos. Cuando me conoció, Amaru no me dijo que ya estaba casado. Vivía una doble vida, algunos días a la semana en Cusco conmigo y nuestros hijos, otros días en Ollantaytambo con Rosa y la otra familia. Durante casi 10 años, logró mantener esta farsa. En 1976, continuó Rosa con lágrimas en los ojos, él regresó a casa desesperado. Dijo que se había metido en problemas y que necesitaba irse del país rápidamente. Se llevó a nuestros 3 hijos y me llevó a Brasil. Vivimos allí hasta que murió hace 5 años. Descubrí que no me abandonó un hombre incapaz de asumir la responsabilidad de su familia. Me abandonó un hombre que tenía 2 familias y decidió salvar solo a una. Durante 50 años, cargué con el dolor de no ser suficiente para él, de no ser lo suficientemente mujer para que se quedara. Pero la verdad era que nunca fue mi verdadero esposo, era un mentiroso, un bígamo que jugaba con la vida de 2 familias. Rosa me dijo que solo descubrió mi existencia cuando encontró cartas mías entre sus cosas después de su muerte. Ella también se quedó impactada y se sintió engañada. Hablaba mucho de ti en esas cartas, dijo. Creo que amaba a ambas familias, pero no tuvo el valor de admitirnos la verdad a ninguna de nosotras. ¿Sabes qué es lo más extraño? Después de descubrir la verdad, dejé de sentir rabia hacia Amaru. Sentía una profunda tristeza, una inmensa lástima por él. ¿Qué clase de vida es esta, viviendo una mentira constante? ¿Qué clase de hombre decide salvar a una familia y abandonar a otra? Pero sobre todo, sentí un orgullo inmenso por mí y por mis hijos. Sobrevivimos. Más que eso, prosperamos. Creamos lazos de amor y compañerismo que ninguna mentira puede romper. Mis 8 hijos se convirtieron en personas buenas, trabajadoras y honestas.
Todo lo contrario del padre que los abandonó. Rosa y yo nos hicimos amigas. Descubrimos que tenemos mucho en común más allá del dolor que compartimos. Nuestros hijos se conocieron y ahora se consideran medio hermanos. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad? Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo que ese abandono, que me causó tanto dolor, también me dio la mayor fuerza de mi vida. Me obligó a descubrir una valentía que desconocía. Me enseñó que una madre es capaz de mover montañas cuando necesita proteger a sus hijos. Mis 8 hijos me han dado 18 nietos, y ya tengo 4 bisnietos. Nuestra familia se ha fortalecido y unido, cimentada sobre la verdad y el amor, no sobre mentiras como mi relación con Amaru. A veces, cuando estoy sola aquí en mi casita en Cusco, miro las montañas sagradas que siempre me han protegido y doy gracias. Doy gracias por la fuerza que me dieron, doy gracias por los maravillosos hijos que crié, incluso doy gracias por el dolor que me hizo crecer. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si sientes que no puedes superar los desafíos que se avecinan, recuerda mi historia. Recuerda que somos más fuertes de lo que imaginamos, que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo y que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho mejor. Mi nombre es Pachamama Quispe, tengo 78 años, y esta fue la historia de cómo descubrí que una mujer sola puede ser más fuerte que 2 familias juntas cuando tiene amor verdadero en su corazón. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, dale me gusta a este video. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más o si tienes una historia similar que compartir. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Y si quieres escuchar más historias reales de superación y fortaleza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Prometo seguir compartiendo historias que demuestran el increíble poder del ser humano para superar cualquier obstáculo cuando lo impulsa el amor. Muchas gracias por escucharme. Que los apus los bendigan a ustedes y a sus familias.